con este tema interesantísimo. Antes de comenzar, sí quisiera recordar el concepto sobre el trauma, sobre lo que es un trauma psicológico, ¿verdad? Las herramientas que vamos a revisar hoy día para poder superar estas heridas emocionales del pasado, justamente tiene que ver con que no nos quede huellas indelebles, profundas, eternas en nuestra biografía o en nuestra historia de vida. Porque en algún momento vamos a contar la historia, vamos a contar nuestra historia, sea ahora, después, con los años. Tenemos una historia que contar para los hijos, los nietos, la familia. Pero dentro de esa historia no queremos que quede grabado esos contenidos dolorosos que solo el hecho de recordar hacen que te llenes de rabia, de dolor, de fastidio, sino que queremos que con estas herramientas que vamos a ver ahora, pues pueda superar todas estas heridas del pasado y sobre todo esa niña interior que ha estado profundamente herida con todo lo que nos ha pasado. Muy bien. Entonces, la semana pasada veíamos que el trauma psicológico destruye la identidad de la personalidad. Cuando un niño sufre un trauma, prácticamente, un ratito, ponme en pantalla completa, Richito. Déjame ver aquí. ¿Qué pasa aquí? Pantalla completa. Muy bien. Entonces, cuando un niño sufre este acontecimiento traumático, cuando es pequeño, ¿verdad? Le daña la identidad y sobre la convicción de quién es este niño, de quién soy, a partir de ahí. Es sumamente doloroso sufrir un trauma en la niñez, porque te roba el sentido de pertenencia, el sentido de la vida, el sentido de identidad. Te roba prácticamente la estructura o el pilar central de la personalidad. Para que podamos superar este trauma, debemos de entender el doble golpe, como veíamos, ¿no? El dolor en sí que te causa el trauma y la reacción del adulto, que por supuesto es lo que sella el trauma propiamente, ¿no es cierto? Que puede ser en forma de rechazo, de asco, de fastidio, de incredulidad, te creen, no te creen. Y entonces, bajo todas esas formas, la niña puede sentir que no tiene la acogida de parte de sus padres, sino que más bien siente que la doblemente traicionada, doblemente humillada, doblemente inferiorizada, rebajada. Doblemente. El malhechor que le causó el trauma y la persona que no la acogió o que no le creyó o que no hizo que esta niña se sintiera mejor. Ahora, muy bien. Entonces, una vez que hemos reconocido qué es lo que nos lleva al trauma, entonces ahora vamos a ver cuáles son las herramientas propiamente dichas. Ahora bien, una de las herramientas principales para que podamos superar estos traumas es el sufrimiento. Mire que necesitamos el sufrimiento para poder superar un trauma. El ser humano, todos los seres humanos hemos pasado en algún momento de la vida por problemas, carencias, dificultades. Hemos pasado por terribles
eh, decepciones incluso. Y ese sufrimiento hace que el verdadero valor que adquiere ese ser humano con ese sufrimiento va directo a su alma, va directo a su espíritu, va directo a su psiquis, porque lo convierte en una persona grande, en una persona resiliente, en una persona, lo convierte en una persona valiente. El sufrimiento te hace valiente. Sufrimiento en realidad puede elevarnos, hacernos mejores personas. Hay gente que tras un golpe, tras un fracaso, una decepción amorosa, una pérdida de un ser querido, pérdida de un empleo, cualquier pérdida, estas personas se vuelven capaces de buscar alternativas. Las alternativas que buscan es el agradecimiento. Cuando esa persona sufre ese golpe o ese terrible dolor, le agradece a la vida, le agradece a Dios, le agradece a esa persona que le causó ese dolor. Se vuelve agradecida. ¿Por qué se vuelve agradecida? Porque gracias a ese dolor pudo reflexionar y llegar a conectarse con ese concepto que tiene de sí mismo y quizás se dé cuenta que antes de este golpe fue una persona orgullosa, que no sentía empatía, que no sentía amor por nadie, que no sentía amor al prójimo, no tenía. Y entonces ese golpe hizo que se baje de ese pedestal o que otros lo bajen de ese pedestal. Gracias a ese dolor, esa persona pudo conectarse con su ser interior y pudo reflexionar sobre qué clase de persona era. ¿Cuántos hemos sufrido esto? Y sí nos ha tocado dar el brazo a torcer. Y después del golpe, después del dolor y de la decepción, hemos caído de rodillas, jadeando de dolor, llorando, sintiéndonos completamente abandonados, completamente solos. Entonces, una vez que nos vamos al fondo de todo esto, porque sí que topamos fondo con un dolor de esta naturaleza, nomás una decepción amorosa. Quien ha sufrido una decepción amorosa, una infidelidad, una deslealtad de un amigo que le diste la mano, ¿sí o no que te duele en el fondo del alma? No, porque no esperas que te den esa puñalada por la espalda, no la esperas. Y es ahí donde estas personas, claro, no todas, al sufrimiento lo convierten en gratitud. Hay personas que el sufrimiento lo convierten en venganza, en desquite. Me la hiciste y me la vas a pagar. Ojo por ojo, diente por diente. Y no te la voy a dejar pasar. Es verdad, ¿no es cierto? Es muy raro que una persona decida ser agradecida, porque le permitió ese dolor o esa decepción llegar a reflexionar sobre la clase de persona que era. Entonces, cuando ese dolor nos ayuda a clarificar, nos empuja prácticamente hacia el sentido de nuestra vida y nos hace un cambio total, radical, de un antes y de un después. Después del dolor y después de la decepción, tu vida cambia y cambia para siempre. Y tú decides si quieres cambiar para mejorar o para quedarte en el piso y dañarte la vida.
¿no es cierto? Entonces cada persona decide. Entras en una conexión más profunda y cualquier apariencia o cualquier vida falsa, orgullosa, una doble vida que hayas llevado, prácticamente se te diluye, quedas en nada y te quedas frente a frente con tu verdadero yo. Una pérdida de dinero importante, alguien que haya ganado mucho dinero trabajando y que se quede sin trabajo, habiendo tenido una vida de lujos y de comodidades y después no tener nada. Se pone frente a frente a la realidad porque ha vivido una vida de ensueño. Incluso nunca miró siquiera al de abajo. No tuvo necesidad de mirar al pobre, ni siquiera de regresar a ver al que él necesitaba. Pero en el momento que él por primera vez no tiene $1, después de haber tenido cientos, y no tiene $1, ahí se da cuenta lo que él tenía y lo que él pierde y perdió. Pero entonces esta persona puede volver a resurgir y puede decir, no, yo de las cenizas voy nuevamente a levantarme, pero con una lección aprendida. Claro, eso no es para agradecer tremenda pérdida, que te quedes sin trabajo, que te quedes sin $1, que te quedes con tremenda carencia, no tengas para nada. Claro que te lleva a ese momento de lección aprendida y dices, bueno, la vida me dio tremenda cachetada. De verdad me dio. Entonces, de aquí para adelante, va a ser muy difícil que yo derroche mi dinero. Y cualquier trabajito que me venga va a ser para ahorrar, para mejorar, pero nunca más voy a permitir que la vanidad, el materialismo, el orgullo se apoderen de mí. Y esa persona son mis mascotitas. Son mis mascotas que están por ahí. Y están contentas. Sí, están aplaudiendo. Entonces, sí, mi mascota está pequeña todavía, mi mascota. Entonces, nunca más permitirán ponerse máscaras de la persona que no es, apariencias de cosas que no tiene. Y hay mucha gente que le gusta aparentar de lo que no tiene, ¿no es cierto? Pero con tremenda lección, santo remedio, aprendió. Por lo tanto, el dolor ayuda a reconocer las propias limitaciones y nos convertimos en mucho tiempo en seres vulnerables. La vulnerabilidad es un estado, un momento donde las personas, nadie quiere estar en un estado de vulnerabilidad, porque es estar prácticamente desnudo, es reconocer ante los demás que estoy en una crisis, en una calamidad, que estoy necesitando que me presten, o que estoy necesitando una palabra de aliento, que estoy necesitando que me des un espacio, que me escuches, y que por primera vez reconozco que tú eres muy importante en mi vida y que te tengo que reconocer que tanto vales para mí, pedirte de favor que no me dejes nunca más. O sea, el estado de vulnerabilidad te lleva a convertirte en una persona de bien, en una persona con los pies en la tierra. Eso no es buena la vulnerabilidad. Es la única manera. La derrota es la única manera para muchas personas orgullosas
que puedan convertirse en seres empáticos, en seres amorosos, en seres afectivos, ¿verdad? Entonces, si estamos en un momento de dolor, si hemos pasado por un dolor traumático, pidamos ayuda. No es nada malo pedir ayuda. No es nada malo decir necesito un psicólogo. Hay personas que dicen jamás iré al psicólogo. Eso no va a pasar conmigo. Jamás le voy a pedir nada a nadie. Prefiero morirme, pero no me verán pidiéndole un favor a nadie. Entonces, esas personas que no comparten sus limitaciones con los demás, prácticamente nunca darán el primer paso para encontrar la solución y al fin la verdadera felicidad. Porque la finalidad de salir de los traumas psicológicos de la infancia y de cualquier golpe o dolor o sufrimiento, la finalidad es volvernos protagonistas de nuestra vida, felices, personas responsables, personas adultas, maduras, que haya un cambio pues de verdad, ¿no es cierto? Y si tuvo que ser a las malas, porque un golpe de esta naturaleza que se pudo haber evitado, es como decir, bueno, te tocó aprender a las malas, porque ¿cuántos te estaban dando consejos que no derroches, que no maltrates a la mujer que amas, que no abandones a tus hijos, que cuides tu trabajo, que no hables mal de tu jefe, que aprendas a conservar amigos? No quisiste escuchar, no quisiste inclinar tu oído a reflexionar, a discernir, a volverte sabio. Sabio, claro, sin necesidad de que pases a dar ese mal paso y te toque pasar por este dolor, ¿no es cierto? Entonces, la conciencia de las propias limitaciones nos refuerza el sentido de quiénes somos y también esas circunstancias adversas pasan a ser para nosotros una lección para no derrumbarnos nunca más. La persona que acaba de tener esta carencia o esta pérdida no se sienta derrumbado, no se sienta mal. Aproveche que está pasando por un mal momento y ese mal momento conviértalo en una fortaleza. Vuélvase vulnerable, pida ayuda. No es malo pedir ayuda. Vaya al psicólogo. Y aunque muchas veces he hecho bromas con el psicólogo y que busquen y todo, pero esta vez sí es en serio. Cuando hay que acudir al psicólogo, hay que acudir. ¿Por qué razón les voy a dar el motivo por el cual una persona con traumas psicológicos, heridas de infancia, tiene que buscar al psicólogo? Porque el psicólogo tiene, dentro de sus herramientas de trabajo, tiene alternativas que le pone frente a usted para que encuentre salidas, para que encuentre soluciones. Y si usted no va al psicólogo a ordenar sus ideas, a ordenar sus sentimientos y sus pensamientos, y pasa el tiempo, y el trauma psicológico lo va empantanando, lo va hundiendo más y más y más, ¿sabe lo que le espera? Cuestión de 6 meses a 1 año para que se le convierta ese dolor o ese trauma en una depresión clínica o endógena, o se le convierta en trastorno de ansiedad, ataques de pánico, en una bipolaridad. Puede terminar mal la persona y tendría que buscar un psiquiatra. Ahora, mire lo que hace la medicación. Usted va al psiquiatra porque ya no quiso ir al psicólogo.
Claro que cuando ya está prácticamente declarado el trastorno, tiene que buscar al psiquiatra. El psicólogo ya no le sirve, ni venga por aquí porque... Yo no puedo. Claro, el psicólogo es la antesala, ¿no es cierto?, de los trastornos, de los problemas que el psiquiatra trata con la medicina. Pero el psicólogo no tiene que ver con la medicina. Es decir, no trata con pastillitas, porque el mismo cerebro es neuroplástico y nos valemos de que usted puede revertir cualquier trauma psicológico solamente cambiando su forma de pensar. Cambie su forma de pensar, cambie la dirección donde estaba acostumbrado a ir, redireccione, cambie su estilo de resolver problemas. Se le van a presentar alternativas y va a ver cómo usted va a salir de estos traumas dolorosos. La medicación lo único que le va a hacer es regular como es las sustancias altas o bajas neuroquímicas de las sustancias neurotransmisoras, de los pensamientos, claro que le va a regular, porque ya usted por su propia cuenta ya no pudo regular, ya no pudo. Y cuando viene el psicólogo y está mirando en el espacio, usted ya no pertenece a este consultorio, ya no. Y la medicación, lo único que le va a regular, no es que le va a dar le va a devolver ese ánimo natural que si usted todavía está dentro de los parámetros normales, su cerebro solito va a elaborar estos neuroquímicos saludables, precursores de los buenos estados de ánimo. Pero la medicina psiquiátrica no le va a devolver naturalmente esto, pero por lo menos, ¿qué es lo que hará? No le va a solucionar, pero sí le va a ayudar a que usted pueda realizar esa función solo de manera funcional, para que recobre esa función, regrese a que su cerebro elabore él solo esas sustancias neurotransmisoras. Lo lleva a ese estado, pero no porque emocionalmente lo va a hacer sentir al natural muy bien. Ahora bien, entonces, como la medicina no ofrece soluciones, existen otras terapias específicas. El psicólogo muchas veces, solo con una palabra nomás, basta una palabra, ¿cómo está fulanita? Tome asiento, una sonrisa. Antes que se daba un abrazo. Claro, ¿por qué no un abrazo? ¿Por qué no la manito? ¿Por qué no hacerlo sentir a esa persona que llegaba a su casa, que llegaba a visitar a una amiga? Claro, con la debida contratransferencia, manejando emociones de allá, del otro lado y de tu parte, porque no puedo intervenir emocionalmente, pero eso no me deshumaniza como profesional, pues soy una profesional humanista. Entonces, solo el hecho de que lo escuche con atención, con respeto, sin juzgarlo, sin atacarlo, sin señalarlo, esa persona siente que al fin está en un lugar seguro. Porque contarle la misma historia, el mismo trauma o lo que le pasó a otra persona, familiar, amigo, o qué sé yo, es probable que lo juzguen. Pero yo te dije, pero tú necio, viste y te pasó. Se siente atacada la persona, no lo hace sentir. Si usted va a escuchar a alguien por casualidad que tiene un trauma de esta naturaleza, no lo juzgue. Nunca juzgue a nadie. No, por favor, eso no se hace porque aunque no tenga las herramientas psicológicas para ayudarlo, pero lo mínimo que puede hacer usted es no juzgar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces,
como el cerebro genera sustancias neuroquímicas tipo endorfinas que palian el dolor, el terapeuta o el psicólogo le genera en el mismo momento ese tipo de sustancias. Imagínense, el psicólogo con una escucha atenta, activa, respetuosa, le genera endorfinas en el mismo instante al paciente. Y no tiene que tomarlas superficialmente, o sea, no tiene que ir al psiquiatra. Tranquilamente viniendo puede generar endorfinas, solamente al estar en contacto con el psicólogo, nada más. Imagínense usted la importancia de la actitud del médico, del psiquiatra, del médico general, del especialista, con mayor razón el psicólogo. Ustedes, me supongo que alguna vez en la vida les ha tocado un médico donde salieron peor que cuando entraron, porque el médico antes se creía un ser superior y maltrataba. Y si uno se equivocaba haciéndole una pregunta inoportuna o de ignorancia, el médico le terminaba humillando, le terminaba retando. Cuando yo trabajé en el Mabel Estupiñán, justo en el año 2004, se inicia prácticamente a nivel país la nueva capacitación para el personal de salud en todo el país. Médicos, enfermeras, profesionales de la salud a la nueva capacitación. Atención con calidez se llamó. Atención con calidez. Porque antes era atención con calidad. Ahora atención con calidez. Calidad y calidez. Entonces, claro, tiene que haber calidad, ¿verdad? Pero la gente tuvo que cambiar porque eran muy maltratantes los médicos. ¿Sí o no, Kenita? Pues estilo de trabajo, ¿no? Sí, pero eso no ayuda, eso la verdad es que no. Y cuando va donde el médico y solo el médico, ni siquiera usted sale y se toma la receta y salió nuevecito. Y solo con ver al médico dice, no, solo necesitaba verlo, nada más. O solo necesitaba escucharlo, nada más. Ajá. Entonces, es importantísimo que este profesional sea una persona empática, una persona esperanzadora, una persona agradable, una persona buena gente, ¿no es cierto? Qué bonito es encontrarse con una persona así. Muy bien. Respecto a ese mismo sufrimiento, como usted no va a ir, usted tranquilamente ni siquiera puede ir al psicólogo ni al psiquiatra si usted aprende a administrar con estas herramientas. Usted aprende a administrar su sufrimiento y por ende pues va a evitar que tenga consecuencias posteriores, ¿no es cierto? Entonces ya vimos que la herramienta principal, la número 1, para superar un trauma es la vulnerabilidad. La gratitud, perdón, es la número 1. El agradecimiento. Agradecer que no hay mal que por bien no venga, dice el refrán. No hay mal que por bien no venga. Bueno, ese es mi dicho de siempre. Y entonces usted, número 1, herramienta número 1, la gratitud. La número 2, la vulnerabilidad. Y usted prácticamente el sufrimiento lo va a convertir en una escuela. Ajá. Una escuela de fortaleza.
Sin sufrimiento no hay fortaleza. Cuando toda esa energía del sufrimiento es aceptada de manera sana, uno adquiere un dominio importante y fundamental para la vida. Cuando uno acepta el sufrimiento de manera sana. El momento que lo acepta, lo acepta. Digo, ya está, pues, me tocó, me equivoqué. Entonces usted dice, bueno, lo acojo. Automáticamente usted tiene el control de su vida emocional. Porque en ese momento usted está adquiriendo fortaleza para enfrentar la vida. Usted está adquiriendo fortaleza para enfrentar la vida. El equilibrio es aprender a mantener cierta paz interior, ecuanimidad y armonía a pesar de los 1000 avatares que le ha tocado enfrentar en la vida. Si usted no pierde la razón, no pierde el equilibrio, no pierde armonía, no pierde contacto con la fe, porque tener fe en Dios también le da fortaleza, ¿no es cierto? Es importantísimo tener a Dios en la vida. Y cuando uno pasa por un momento de estos, es cuando mayormente tiene que buscar a ese Dios. Si usted lo había dejado o nunca lo había tomado en cuenta, pues es hora, ¿no es cierto? Que diga, perdóname, ahora por necesidad te busco, pero si después lo abandona y se le acabó la necesidad, eso también es malo, pues, ¿no es cierto? Porque tiene que ser tanto en las buenas como en las malas. Entonces, usted tras un golpe tiene que aprender a tomar las riendas de su propia vida. Tomar las riendas de su propia vida para poder alcanzar y continuar el proyecto que tiene de vida. Porque ya hablamos que usted tiene un proyecto de vida, un plan de vida. ¿Verdad, Kenita? Tenemos ese plan de vida. Pero ante el golpe o el trauma, lo voy a poner en un paréntesis, lo voy a trabajar, lo voy a tratar, pero el plan que yo tenía antes lo voy a manejar mucho mejor después de todo este dolor y continúo con mi plan de vida. Tengo que continuar con mi vida. Si perdí a un ser querido importante, no me puedo detener, la vida continúa. Le voy a pedir permiso, por decirlo así, pues, ¿no? A ese ser que falleció y es como decir, bueno, yo te amo, te sigo amando, no te puedo olvidar, eres parte de mi vida, ya no estás en esta tierra, por ahora estás dormido en la muerte, pero mi vida continúa y permíteme, yo tengo que continuar y he decidido recordarme de ti, de los eventos más bonitos que hemos tenido, no los malos, recordemos los bonitos. Entonces usted sigue con su plan de vida. Ser dueño de su propia vida, continuar con su plan de vida que usted haya trazado. Es importante diseñar objetivos a largo plazo, de modo que aunque algo nos desvíe como un dolor de esta naturaleza, podamos redirigirnos nuevamente hacia nuestra meta. Quien no tiene un proyecto, quien no tiene un plan de vida, en realidad no conoce en qué se quiere convertir o qué quiere de la vida. O sea, ni siquiera necesitará tener un golpe o un bajón o un trauma como para no saber y quedó mareado y quedó como confundido, sino que está confundido toda la vida. Ni siquiera sabe quién es, qué quiere de la vida. Peor si le llega un dolor, peor si le llega un trauma. O sea, más confundido va a quedar porque no tiene un plan de vida.
La solución, entonces, resumiendo, que no va al psiquiatra y no va al psicólogo, es no llegar nunca a tomar pastillas psiquiátricas. ¿Quién quiere tomar pastillas? Nadie. Pero si usted no hace lo posible por tener la actitud correcta, la actitud positiva, coger su dolor, aprender de él, volverse fuerte, agradecido, vulnerable, entonces le esperan las pastillas. No le queda de otra. Le van a esperar las pastillas. Eso sí es verdad. Por lo tanto, el que usted continúe con su plan de vida a pesar del trauma, automáticamente se convierte en una persona resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene el ser humano para para reponerse de un trauma sin quedar marcado de por vida para ser feliz. Antes de continuar, yo tengo aquí algo muy importante que quiero compartir con ustedes y que sí sería bueno que los padres de familia que me estén escuchando, y cito para esto es importantísimo si usted tiene niños pequeños o está por tener, es importantísimo que incluso se puede diseñar en la estructura psicológica del niño, se puede diseñar la resiliencia. Entonces usted prácticamente lo forma resiliente. Hay 3 cosas que influyen para que el niño quede convertido en un niño resiliente. En los niños, en los niños. Cuando, si sus padres no le dieron estas 3 pilares importantes de la resiliencia, entonces usted tendrá que de adulto aprenderlas, porque es cierto, ya que no las tuvo de niño, pero tendrá que aprenderlas. Entonces, el primer pilar de la resiliencia para que un niño cuente con herramientas desde el nacimiento es que la madre le dé un apego seguro. Desde que nace hasta los 3 años de edad es una etapa importantísima para el bebé. Importantísimo. En esos 3 primeros años, que es la etapa oral, prácticamente el niño depende de usted. Y si usted no le da ese apego seguro, lo abandona, lo engaña, no le da el debido afecto, su niño queda desconectado emocionalmente de la madre. Emocionalmente queda para siempre. Se le acaba, es como un pegamento, el contacto. El pegamento ese de contacto, que cuando se seca ya no hay nada que hacer conmigo. Póngale lo que le pongan, no hay nada que hacer. Igualito es en un niño esta etapa, el apego seguro. Una vez que usted no le dio el apego seguro, se le secó el niño para siempre. Y aunque usted después regrese, sea del exterior o del hospital, o se dio cuenta que necesitaba retomar la relación con su niño, es demasiado tarde. Porque después de los 3 años, su niño va a saber que usted es la mamá, que él la ama, el niño va a saber todo de usted. Le va a gustar vivir con usted, pero nunca, nunca más tendrá esa confianza, ese amor incondicional, esa forma única de relacionarse madre e hijo, nunca más. Y si por si acaso la abuela lo ha cogido en esos 3 primeros años de vida, la madre será la abuela, o el abuelo, o la otra abuela de la otra parte, o la tía, o cualquier cuidadora. Esa será la madre. Y a ella
El día en que muera le va a doler en la vida, el alma. Y si muere la mamá, sí llorará. Y mi mamá falleció. Sé que es mi mamá, pero no tengo el apego con mi mamá. Si usted lo abandona en esos 3 primeros años de vida, usted pierde prácticamente el, el que se estructure para siempre un apego indestructible. Es como entrelazar almas. Madre e hijo queda entrelazado. Pero si usted no lo atiende, se va a trabajar, no le da calidad ni cantidad ni calidad de atención. Solamente ya el niño ya llegó, la abuela lo atiende o la cuidadora. Esto no va a quedar así. Va a quedar así. Se puede desunir fácilmente. No queda así. Mis mascotitas bellas, ellas como cantan, están aplaudiendo. No, y están aprendiendo, están diciendo, cálmate María Elena, no tengas trauma con todo lo que pasó al inicio del en vivo. Estuve más muerta que viva en el en vivo. Bueno, entonces, el apego seguro es una de las prevenciones más potentes que existen para superar un trauma en la niñez. Porque si a la niña le pasó algo como el abuso que hablábamos la semana pasada, con el apego seguro, se supone que por lógica y sentido común la mamá le va a doler lo que le ha pasado a su hija, pues le va a creer, la va a acoger. Y cuando no hay apego seguro, ahí es donde no te creo. No creo lo que te pasa, no me interesa, no, o sea, estás hablando tonterías. No hay apego seguro. Por lo tanto, es importante el apego seguro. Prácticamente desde el nacimiento es la principal herramienta para volverse resiliente un niño. La segunda herramienta es el contexto familiar, el tipo de apoyo que otorgan los cuidadores, padres y figuras de apego. No solamente la mamá, sino el padre también. Los tíos, los abuelos, son bien tratantes, ¿no es cierto? Entonces, ellos ayudan a sobrellevar un trauma, cualquiera que sea, porque el niño ya después de los 3 años pasa a otra etapa y a otra etapa. Hablar de las etapas de la niñez hasta convertirse en los 18 años que termina su adolescencia para entrar a su vida adulta. Es interesantísimo revisar esas etapas. Algún día pueda de que se las comente, pero esas etapas todo padre debería de conocerlas. Entonces, los padres, los tíos, los abuelos también le dan seguridad al niño, le dan un sentido de pertenencia. Claro. Y el tercero es el contexto social. Los amiguitos, la escuelita, la profesora, los compañeritos de escuela, los vecinitos. Cuando usted está en un barrio bonito, tiene amigos, la bicicleta, así como ustedes 2 chicas, se conocieron desde niñas. Entonces ustedes 2 pueden convertirse en personas vitaminas, como dice la doctora Marian Rojas Estapé, porque las amigas desde pequeñas perdura para toda la vida ese sentimiento. Se puede ir, como la doctora Berito se fue 15 años a Estados Unidos a estudiar, y cuando regresó fue como que se fue ayer, nunca terminó la amistad. No, no hubo mucha comunicación cuando ella se fue, porque usted sabe, en ese tiempo se manejaba esto de las tarjetas para llamar, una tarjeta, claro. Entonces era, ahorita porque uno coge y papá ya llama. Claro, sí. Pero nosotros
Ella me llamó, ya buscó mi número y ya voy. Estoy aterrizando tal día y quiero marchar a esto y te quiero ver a la cuando llegamos 8 de la mañana, nosotros veíamos 8 de la noche para cenar. Así. Supongamos que a una de ustedes en el caso no consentido, les pasara algo, están para apoyarse, pues. Están para darse la mano, para abrigar el alma, para brindarse una tacita de chocolate caliente. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, a veces yo estoy algo pasó en la casa, estoy así como malita, ¿no? Sí. Estoy ahí, yo como quien dice, comiéndome las verdes y sola. O sea, sí. Cuando ella me llama, así. Ahí ya. Yo ahí me pego mi llanto, mi todo, y doctora, así como ustedes, amigas, que también ya eso se calma, yo, doctora, haciendo como que respiro, otra vez me voy a llenar de esa parte incluso hay cosas que las que yo pienso, que he actuado mal, o sea, me entra mucho culpabilidad de acerca de algo que ya con la terapia, o sea, yo sigo los pasos, entonces, no, está haciendo mal. Se apegan a la terapia, claro. Claro. No, ahí dale, que está bien. No dijiste nada que no sea verdad. Es verdad y quédate ahí tranquila. No te ahí, tienes que aguantar. Claro. Y bueno, eso ustedes generaron una estrecha amistad desde la niñez, pero importa también en la vida adulta tener un círculo social de amigas, como la tienen ahorita con Kenita y con otras amiguitas más. Sí. Ustedes tienen un grupito donde solo el hecho de reunirse y el hecho de tomarse un cafecito y unos chistecitos sanos, un momento social, es tan reparador, tan reconciliador con ese estado emocional bonito, porque se generan neuroquímicos. Solo el hecho de que canten juntas en un karaoke, cuenten un cachito, se rían, se vayan a ver una bonita película de chiste, eso genera endorfinas, serotoninas, dopamina, o sea, genera neuroquímicos transmisores de buen estado de ánimo. Por eso que usted después de esa reunión, usted va a la casa y se sigue riendo de todo lo que hablaron. Pues. Y sigue la chacotada y hablando y riéndose, porque ese grupo se apoya mutuamente. Es una retroalimentación emocional. Todas ganan, ¿no es cierto? Todas ganan. Por eso es importantísimo el contexto social. Esos son los 3 pilares de la resiliencia para que desde la niñez sus padres le permitan, número 1, darle al niño el apego seguro, ¿no es cierto? Número 2, que el contexto familiar o la dinámica familiar, tíos, primos, abuelos. Dígame, doctora. En el primer pilar que usted dice de 0 a 3 años, que hay que pegarse con la mamá, ¿es lo mismo con el papá? No. La madre es irreemplazable en esa etapa. Es irreemplazable, solo la madre. Es la madre, porque el padre viene para las siguientes etapas. Si el niño es varón, en la etapa siguiente continúa con la madre. Es cruzada, diríamos, la conexión. Si es varón, va con la mamá. Sí, sigue con la mamá hasta los 7 años. Y si es mujer, pasa la conexión con el padre. A
partir de los 4 años, a los 7 más o menos. Entonces, luego de los 7 años, se alinean nuevamente paralelamente varón con papá, niña con mamá, hasta los 11 años. Después de los 11 años, el niño queda en total autonomía y no necesita ni el papá ni la mamá porque ya vienen las necesidades propias de la pubertad, de la adolescencia, donde ya quiere sus amiguitos, pues. Ya no quiere ni siquiera que lo vayan a ver al colegio, le da vergüenza que el papá vaya a dejarle la lonchera, imposible, eso no. Doctora, si yo con solceritas, por ejemplo, yo antes me sabía entrar, pero de que me quedaba acostada en la televisión, y estaba a veces jugando, una cosa así. Ahora, por ejemplo, ya me le quiero poner ya el deja, ya no tengo, me dejará como sí. Ah, mi sí, no me necesito solito. Sí. Hijo. Sí, ya no quiere que esté ahí. Claro, ya entran en total autonomía. Y esa es la parte que hay que respetar, como hablamos la semana pasada, para permitir que se desarrolle ese cerebro pensante, ¿verdad? Ese cerebro prefrontal, que es la capacidad de conocer lo bueno y lo malo y de ir aprendiendo lo bueno y lo malo, va guardando, ¿no es cierto? En una parte que se llama hipocampo, donde se guardan todas estas memorias, y el niño a través de las experiencias va guardando lecciones, ¿no es cierto? Y al punto de que cuando ya es adulto, ya pues solito tiene ya todos estos recuerdos que lo dirigen. Y a veces cuando uno, por ejemplo, ve niños que son más pilas que otros, son más pilosos, no, es que han tenido esa apertura de los padres de dejarlo que el niño desarrolle esa parte, que se desenvuelva, que cuando uno está ahí es lo que no lo deja claro. Claro, y cuando uno sale al mundo, todo es como esos chivos sueltos, pues ahí sale corriendo, sale de la jaula. Y ahí es donde cometen los peores errores. Uno termina cometiendo los peores errores porque lo han tenido demasiado contenido, demasiado apretado. Oiga, me voy al Valle de las Pasiones de nuevo ahorita. El Valle de las Pasiones significa historia mía, media tenebrosa. Voy al Valle de las Pasiones ahorita. Yo recuerdo que mi papá era tan estricto que no permitía ni siquiera que salgamos al mismo portal de nuestra propia casa. No, ni siquiera permitía que estemos en el balconcito mirando cómo pasaba la gente. No, él decía que el balcón es solo para los maceteros, que no era para que estén pelando las muelas. Peor haciéndose de ojo con quién. Y no nos permitía bajar a jugar. Nunca permitió que juguemos con nadie. Nos tenían encerrados. Mi papá fue muy estricto, demasiado severo, estricto. Entonces, como él se formó bajo el régimen chino, imperialista chino, porque su padre fue chino, de verdad, de allá. Entonces lo formaron así, y él, esa misma escuela, cruel y despiadada, nos formó a nosotros. Pero yo ahora puedo reconocer el daño que nos hizo, porque ahora sé que no permitió que nosotros tuviéramos la capacidad suficiente con un criterio formado para distinguir lo bueno y lo malo. Y por ahí, una vez que murió mi papá, que murió muy joven, mi papá murió sumamente joven, y nos quedamos
las mayorcitas jovencitas nomás, y los más chiquitos. ¿Y qué pasó ahí? Sin brújula, sin guía, sin conocimientos del mundo, los peores errores a cometerse se ha dicho. O sea, para que yo tenga en este momento una profesión, ¿verdad? De alguna manera es gracias a mi mamá, porque mi mamá de pequeña me decía, María Elena, ojalá tú pudieras estudiar psiquiatría. Mi mamá me decía, estudia psiquiatría, pero nunca supe por qué me lo pedía. Ahora conecto esa solicitud con lo que ella vivió, porque ahora como adulta sé lo que vivió y cómo fue afectada mentalmente con esa vida. Entonces, le entregué el título post-mortem. Toma, mamá, aquí estoy, soy psicóloga clínica y me enorgullece de alguna manera tener una profesión como medio de vida, no para sentirme superior a nadie. No soy superior a nadie. Pero sí, este es un medio de vida, es una forma para ganarme la vida, ¿verdad? Y ganar muchos amigos también, porque sí que me quieren. Me quieren y yo las quiero también. Yo las amo, niñas, de verdad. Y para mí es un honor tenerlas aquí también, que por Facebook me manden esos comentarios tan bonitos. Y yo estoy muy contenta porque hay más de 1000 reproducciones del video pasado. Sí, llegó algo así a ese nivel. Y no sé, con tremendo inicio que hicimos hoy, capaz que no lleguen ni a 10 reproducciones, porque el inicio fue fatal y yo creo, ojalá lo pudiera editar y cortar toda esa parte horrible, porque no quiero acordarme que estuve muerta en vida, pero no estaba nadie, que estaban, y yo, pero estaba muerta en vida, chicas, de verdad. Entonces, saliendo del Valle de Pasiones, la mayoría, no sé ustedes si les permitieron jugar, socializar, desarrollar habilidades sociales, salir a un paseo, salir a visitar a un pariente. Nunca pudimos tener visitas de parientes ni de amigos. Éramos como niños salvajes. O sea, que no, eso fue terrible. Pero comprendiendo pues que mi papá fue formado en esa cultura oriental. Y mi verdadero apellido no es Augusto. El Augusto es una traducción, pero no, mi verdadero apellido es otro. Bueno, según mi hermano mayor, Walter Augusto Galán, y también porque él tiene un documento donde se traduce del chino al español el verdadero apellido nuestro. Entonces, según la traducción, el verdadero apellido es Chifo. Pero el abuelo tuvo que, diríamos, españolizarlo, vamos a decir, porque no podía quedarse en el país porque él fue súbdito del imperio chino, él fue un súbdito. Y ser súbdito era como ser un embajador. Él llegó a los Estados Unidos, el abuelo, y llegó a los Estados Unidos y pidió asilo político, porque de lo contrario, el que un súbdito salga del imperio, eso era muerte segura. Entonces él tuvo que pedir asilo y desde Estados Unidos, ahí ya pasó pues para América del Sur, algo así. Por ahí va la historia. Entonces, por eso es que, es que nosotros fuimos formados con ese régimen.
Mi papá, lamentable, mi papá es un chinito hermoso, malcriadito, sí, muy cruel y tirano, pero algún momento se los presento. No se vayan a enamorar de él. Y mi hermano Walter, quien a lo mejor me está mirando, es un chinito hermoso también. Y entonces, saliendo del Valle de Pasiones, hemos, de alguna manera, sufrido esta mutilación de habilidades sociales, de poder desarrollar esa parte prefrontal, esa guía, esa brújula, no la tuvimos. ¿Y ustedes creen que ser resiliente después de tantos traumas psicológicos, equivocaciones y errores y horrores que hemos cometido, en este caso las mujeres que amamos demasiado y las mujeres que pertenecen al grupo de amar demasiado, porque por eso estamos aquí, pues no, este es el grupo destinado para eso. ¿Ustedes creen que después de tantos horrores y errores, reconocer que podemos cambiar nuestra dirección y que podemos ser mejores? ¿Sí o no que es emocionante? Es emocionante, da ganas hasta de llorar de la alegría, saber que podemos ser mejores y que podemos cambiar. Eso es hermoso. Bueno, como yo me atrasé media hora, 8:30, 7:30, perdón, yo pensaba terminar de 6 a 7. Termino este en vivo. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron y mil disculpas de nuevo, por favor. En todo caso, la próxima vez voy a hacer un ensayo previo para que no vuelva a pasar. Más temprano voy a hacer un ensayo. Y esto no puede volver a pasar, estos desgajes del oficio, desgracias del oficio, no pueden volver a pasar. Así que muchísimas gracias, me despido y doy por finalizada la reunión de el en vivo. Cualquier comentario, por favor, les agradeceré que tengan compasión de mí. Detener transmisión. Adiós.